En algunas décadas, el fútbol no fue un juego, sino una lucha por la supervivencia. Los estadios temblaban, los árbitros se ahogaban en el ruido, las carreras se rompían de la noche a la mañana. Un pase equivocado podía acabar con todo. Y para algunos jugadores, su propio país se convirtió de repente en el mayor peligro de su carrera. Estos son 7 futbolistas que tuvieron que huir para sobrevivir. Y ahora comienza la historia del primer nombre. Top 1. Ferenc Puskás. Ferenc Puskás ya era una fuerza de la naturaleza mucho antes de que su nombre dividiera Europa. Goles en serie, títulos con el Honvéd, una banda izquierda que desmantelaba defensas enteras, disparos como si fueran efectuados a corta distancia, incluso con el área abarrotada. Lideró a Hungría en partidos que más parecían explosiones que encuentros clásicos, obligando a los defensas a retroceder instintivamente incluso antes de que tocara el balón. Pero en la cumbre de este dominio, el sistema a su alrededor se desintegró. Cuando Hungría implosionó políticamente, el fútbol se convirtió en una trampa, las fronteras se cerraron, las carreras se congelaron y el futuro de Puskás dejó de depender de su estado de forma para depender de pases, permisos y decisiones tomadas de la noche a la mañana. Él optó por un corte radical, dejó su país sumido en el caos, perdió años, peso, ritmo y reapareció en España, donde se le daba por acabado. En el Real Madrid, transformó las dudas en cifras, marcó goles desde ángulos que los datos de seguimiento modernos aún califican de irracionales, y demostró que la inteligencia de juego puede sustituir la velocidad pura. Hoy, estadios llevan su nombre, trofeos recuerdan la huella de su pierna izquierda, y su imagen vive en cada momento en que los aficionados hablan de remates imposibles. Ferenc Puskás no abandonó su país por miedo al juego, sino para evitar que su talento desapareciera en la historia. Top 2. Gheorghe Hagi. Gheorghe Hagi dominó partidos con cifras inusuales para un mediapunta de su época. Goles desde lejos, asistencias desde espacios imposibles, responsabilidad en cada ataque. En el Steaua de Bucarest, lideró a su equipo en noches europeas donde el balón circulaba más rápido de lo que los defensas podían pensar. Su banda izquierda no era una opción, era una amenaza, y los entrenadores rivales construían sistemas enteros solo para frenarle. Pero mientras su importancia en el campo crecía, el entorno se volvía más restrictivo. Rumanía era un sistema cerrado, los traspasos estaban controlados, las decisiones filtradas políticamente, y cada carrera estaba bajo vigilancia. Hagi jugaba a un nivel de clase mundial, pero sin el espacio que este nivel requiere. El paso al extranjero no fue un lujo deportivo, sino un acto de liberación. En España y, más tarde, en Italia, su juego explotó en nuevas dimensiones. Disparos con apenas carrera, pases a través de líneas que, según los datos de posicionamiento modernos, no deberían existir, una visión de juego años adelantada a su tiempo. Hoy, Hagi ya no aparece en el bullicio de las grandes ligas, sino bajo la luz tranquila de academias, estadios y tribunas, donde su nombre provoca respeto, no nostalgia. Gheorghe Hagi fue la prueba de que un jugador a veces tiene que abandonar un país para que su juego pueda, por fin, respirar. Top 3. Alfredo Di Stéfano. Alfredo Di Stéfano no era un especialista, era un sistema completo. Goles, asistencias, recorridos por todo el campo, títulos en serie. Sus estadísticas ya entonces rompían cualquier descripción de rol clara. Retrocedía, iniciaba ataques, reaparecía en el área, y decidía partidos como si los controlara desde fuera. Pero su carrera no fue lineal, sino que transcurrió a través del caos. En Sudamérica, el fútbol se hundió en conflictos políticos, huelgas, ligas paralelas, y luchas de poder en las que los contratos perdieron su valor. Di Stéfano quedó atrapado entre frentes, jugó en un país, estaba registrado en otro, y se convirtió en el juguete de un sistema que no garantizaba ningún futuro. El camino a Europa no fue un ascenso planeado, sino una huida de la inestabilidad. En el Real Madrid,
transformó esta inquietud en control total. Los análisis modernos muestran que sus distancias recorridas, cambios de posición y tiempos de decisión serían extremos incluso para los estándares actuales. Jugaba más rápido porque pensaba antes y ganaba tiempo donde otros lo perdían. Hoy, su nombre representa una era que no puede reconstruirse, solo recordarse. Camisetas blancas, luz tenue, una presencia que lo ordenaba todo. Alfredo Di Stéfano no abandonó su entorno para ser más grande, lo abandonó para tener un futuro. Top 4. Carlos Tevez. Carlos Tevez jugaba al fútbol con la fuerza de una tormenta de hormigón. Goles a corta distancia, contacto físico sin retroceso, carreras que desarmaban físicamente a los defensas. En Argentina, se convirtió pronto en la estación final de cada ataque. Un delantero que no pedía espacio, sino que lo tomaba. Sus cifras crecían, su presencia dominaba partidos, pero el entorno era una jaula. Las estructuras de los clubes se desmoronaban, la violencia se acercaba a la vida cotidiana, y cada temporada se sentía como un acto de equilibrio entre la carrera y la supervivencia. Para Tevez, quedó claro que el talento por sí solo no es suficiente cuando el sistema a tu alrededor colapsa. El paso a Europa no fue un sueño, sino una necesidad. En Inglaterra y más tarde en Italia, transformó la energía bruta en eficiencia, presionando con intensidades que los sistemas de seguimiento modernos clasifican hoy como extremas, marcando goles bajo contacto constante y obligando a las defensas a posicionarse más atrás de lo que su táctica permitía. Hoy, Tevez ya no aparece en el centro del bullicio, sino al borde de los campos de juego, como entrenador, observador, símbolo de una generación que tuvo que luchar por su lugar. Carlos Tevez no abandonó su hogar para buscar la fama. Se fue porque para él el estancamiento habría significado el fin. Top 5. Hristo Stoichkov. Hristo Stoichkov no jugaba, detonaba. Goles con violencia, regates sin miramientos, títulos con el CSKA de Sofía y, más tarde, cifras que de repente encendieron las alarmas en Europa. No era un delantero que esperaba, sino uno que destruía espacios, forzaba remates y cambiaba el rumbo emocional de los partidos. Cada acción conllevaba riesgo, cada toque de balón, tensión. Pero en Bulgaria, su temperamento se convirtió en un límite, un sistema rígido, control estricto, apenas margen para un carácter que necesitaba explotar para funcionar. El estancamiento lo habría quebrado. El paso a España no fue un movimiento estratégico de carrera, sino un escape de un entorno que no podía soportar su energía. En el FC Barcelona, Stoichkov transformó el caos en precisión, combinó agresividad con eficiencia y produjo ángulos de tiro que incluso los mapas de tiros actuales calificarían como extremos. Jugaba más rápido que el orden a su alrededor y obligaba a defensas enteras a adaptarse a su imprevisibilidad. Hoy no está en la sombra, sino bajo la luz intensa de estudios, tribunas y recuerdos. Su voz tan aguda como antes lo era su arrancada. Hristo Stoichkov abandonó su país porque su juego necesitaba espacio. Y solo quien deja atrás las fronteras consigue espacio. Top 6. George Weah. George Weah no surgió de un sistema. Surgió de la nada. Goles con fuerza bruta, sprints desde zonas profundas, remates a toda velocidad, cifras que de repente aparecían en competiciones europeas sin que nadie estuviera preparado. En Mónaco, París y más tarde en Italia, desarmó defensas con carreras que los datos de seguimiento modernos marcarían como la zona límite entre velocidad y control. Pero detrás de esta explosión había un país de origen que no le ofrecía protección. Liberia se hundía en el caos. La inestabilidad devoraba cualquier perspectiva, y un regreso significaba estancamiento, o algo peor. Para Weah, Europa no fue un paso en su carrera, sino una salida. Jugó con la urgencia de un hombre que sabía que no había vuelta atrás. Ganó duelos en espacios abiertos, creó goles de situaciones que estadísticamente apenas deberían existir, y asumió la responsabilidad sin respaldo. Hoy su nombre es más grande que cualquier club.
un rostro entre la política, la historia y la luz del estadio, a menudo solo, a menudo en silencio. George Weah no abandonó su hogar para llegar a ser algo, la abandonó para no perderse. Top 7. Diego Maradona. Diego Maradona ya era un acontecimiento global antes de que la presión empezara a aplastarle. Goles, asistencias, contactos con el balón que desbarataban sistemas enteros, mundial, fútbol de clubes, partidos que giraban solo en torno a sus movimientos. Sus números explicaban grandeza, pero no el peso. En Argentina cada partido se convertía en un asunto nacional, cada error en un titular, cada aparición en un examen. El fútbol dejó de ser un espacio y se convirtió en un tribunal. Maradona sintió que su propio país ya no podía con él, porque la expectativa y el control le ahogaban. El camino a Europa, a Nápoles, no fue un traspaso clásico, sino un éxodo interior. Allí transformó la presión en control, dominó partidos con un manejo del balón que los datos modernos describirían como extremadamente eficiente energéticamente. Ganó tiempo frente a varios oponentes y decidió encuentros en los que las estadísticas en realidad jugaban en su contra. Hoy Maradona ya no es parte activa del juego, sino una proyección, murales, cánticos, imágenes parpadeantes en pantallas, una figura entre el mito y la advertencia. Diego Maradona no abandonó su patria porque no la amara, sino porque se había vuelto demasiado pesada para respirar en ella. El fútbol de esta generación fue crudo, ruidoso e implacable. Algunas carreras no se decidieron por la forma, sino por el coraje de abandonar un lugar antes de que lo quitara todo. Si quieres seguir descubriendo estas historias, acompáñanos en este viaje a través de las sombras y luces de épocas pasadas, y sigue siendo parte de Era Legends. Aquella fue una época en la que el fútbol no conocía la seguridad. Los talentos tenían que tomar decisiones antes de que los sistemas los aplastaran. Algunas victorias no comenzaron en el estadio, sino en aeropuertos, pasos fronterizos, en noches silenciosas. Si estas historias te cautivan, mantente atento. Apoya este proyecto con una suscripción, un me gusta y tu opinión en los comentarios, porque algunas leyendas solo se entienden si las sigues hasta el final.